Biografía de Lon Louvois Fuller. Biografía 7x8. Realmente, no nos importa profundizar en el cómo o en el por qué hemos llegado hasta aquí, sino en lo importante que son en la actualidad estos 8 principios dictados por Lon Fuller, ya que, sea por pura casualidad, o siendo consciente de ello, estos 8 principios en la actualidad se utilizan para fundamentar cualquier 74 Estado de Derecho que se precie. No va a existir Estado de Derecho, si formalmente no se respeta la generalidad, la publicidad, la congruencia. Por ello debemos mucho a Lon L. Fuller, y quisiera o no conseguir este fin, el caso es que ha hecho un gran aporte al Estado de Derecho, por lo cual debería ser conmemorado, porque sin ir más lejos, nuestras democracias constitucionales, actualmente, junto con otros principios de carácter procesal, se sustenta sobre la base de estos 8 requisitos promulgados por Lon L. Fuller. 5.3. Se encuentra el Estado de Derecho o Rule of Law al servicio de los derechos fundamentales. Hay que afirmar que el Estado de Derecho reconoce la dignidad de cada una de las personas, la cual es el fundamento último de cualquier derecho. Lo que se va a explicar en este apartado es si los 8 requisitos propuestos por Lon Fuller se adaptan con perfección a la protección de los derechos fundamentales. Existen autores como, por ejemplo, John Finnis, que asocia los desideratums planteados por Fuller con los requerimientos técnicos necesarios para que todo sistema jurídico opere en pie. 150. Es cierto, como ya sabemos, que el modelo que propugna Lon Fuller a través de sus 8 requisitos, es un Estado de Derecho que se basa en esos 8 principios, o fundamentos, y en el caso de que los gobernantes al dictar sus normas no los respeten, no podría considerarse ni siquiera derecho a las normas resultantes. Pero, ¿este modelo de Estado protege los derechos fundamentales de las personas? Hemos comenzado este epígrafe afirmando que el Estado de Derecho garantiza la dignidad de las personas, y cabe extender esta reflexión a la teoría de Fuller, ya que reconoce el valor de la dignidad de las personas, por lo que cabría pensar que garantiza lo anterior. Tenemos que valorar esto en base a 2 tipos de regímenes diferentes: por un lado, los regímenes injustos, y por otro, los que calificamos como justos. 150. Finnis, J. Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford, 201, p. 270. 75. El contexto de regímenes injustos y el desideratum de Lon L. Fuller. Para nuestro autor, si aquellos que crean el derecho en los diferentes regímenes injustos se adhieren en parte a los principios que él promulga, cumplen con la obligación moral que ellos conllevan. Existe un nuevo análisis conceptual, en cual se entiende que si un gobernante injusto no tiene en principio razones autosuficientes para someterse a estos principios y a la disciplina que impone el Estado de Derecho, tiene razones instrumentales. Esto quiere decir que la adhesión no deriva de la necesidad de cumplir con la obligación moral que propugna Fuller, sino en la necesidad de alcanzar algún tipo de propósito ulterior conveniente a los intereses del gobernante injusto. Por ejemplo, alguna de estas razones instrumentales puede ser el deseo de aquel de hacer más eficaz su maquinaria de dominación, o la necesidad de mejorar la percepción política de su régimen tanto dentro como fuera de su país. 151. En síntesis, si aquel que podemos denominar como gobernante injusto decide sujetarse por los 8 requisitos de Fuller y, en consecuencia, establecer el Estado de Derecho, ya sea por su decisión moral, o por razones que dejan mucho que desear, estaría debilitando su poder y su capacidad de vulnerar los derechos de las personas. Por lo que se puede afirmar que aunque el régimen en el que nos encontremos sea injusto, si el gobernador se ha decidido sujetar a estos principios, los derechos están bastante protegidos. Entonces, no nos queda más que pensar que será muy complicado que un gobernante de tal tipo decida sujetarse a un régimen de gobierno como el Estado de Derecho, ya que estaría limitando su poder. Pero si hipotéticamente llegase a establecer en su régimen un Estado de Derecho, por supuesto, los derechos de las personas estarían garantizados en esta situación. 151. Candía Falcón, Gonzalo, el Estado de Derecho. Al servicio de los derechos fundamentales. Revista de Derecho, Valdivia Vol. XXX. N2 diciembre 2018, p. 187. 76. El contexto de regímenes justos y el desideratum de Lon L. Fuller. Está bastante claro que este tipo de regímenes garantiza y protege los derechos fundamentales de las personas, no solo por su adherencia al Estado de Derecho y por utilizar los principios de nuestro autor, sino que también, por su propio término de justo.
Pero en este tipo de regímenes también pueden surgir problemas, ya que la principal responsabilidad del legislador democrático en relación con los derechos fundamentales es dictar leyes que permitan hacer efectivo el ejercicio de los mismos. 152. Lo que quiere decir, que, sin dictarse este tipo de leyes, difícilmente serían regímenes que verdaderamente protegieran estos derechos. No basta con adherirse al Estado de Derecho y creerse un gobernador justo, si, en una expresión vulgar, se queda de brazos cruzados y no promulga leyes que promuevan garantizar la protección de los mismos de forma efectiva. Lo que no podemos negar es que en todo esto subyacen claramente los pensamientos de nuestro autor. ¿Qué opinan los tribunales de derechos humanos sobre estas cuestiones? Los tribunales de derechos humanos en la actualidad, tanto el europeo, como el interamericano, no paran de confirmar en múltiples sentencias, que las infracciones a los desideratums de nuestro Lone Fuller, aquellos que sustentan un Estado de Derecho, por parte de los gobernadores o legisladores de los regímenes democráticos actuales, conllevan y permiten que se violen un sinfín de derechos fundamentales y humanos por parte de las autoridades nacionales. Por lo que debe evitarse a toda costa que suceda esto, y en todos los casos que se presentan en los tribunales, condenan a los estados. Por ejemplo, en UBIC-VS. Francia, 1990, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos invocando la violación del derecho a la privacidad condenó al Estado francés. En Erceg-Falvi-VS. Austria, 1992, el tribunal sentenció que en la ley de hospitales de Austria, no se ajustaban ni cumplían las exigencias de congruencia a un Estado de Derecho, en Gillian y Quinton vs. Reino Unido, 2010, el tribunal condenó de nuevo al Estado, afirmando que la ley antiterrorista británica no respetaba con el Estado de Derecho y así podríamos seguir en un sinfín de jurisprudencia, en la cual, se utilizan los mismos argumentos, y se condena en base a la violación de los desideratums 152 Weber, G. de negociable Constitución. On the Limitations of Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 135, 138. 77-6 El debate entre Fuller y Hart. Uno de los grandes detractores de Lone Fuller fue el filósofo y jurista Herbert Hart, ambos coincidieron en la misma época, pero mantenían opiniones filosóficas muy divergentes, algo obvio, puesto que cada uno de ellos se inclinaba por una corriente filosófica diferente. Por un lado, nuestro autor, como ya sabemos, es afín a la doctrina justnaturalista, frente a Herbert Hart que es uno de los grandes representantes del positivismo jurídico. Su debate es muy interesante, gracias a la contemporaneidad de sus vidas, lo que hizo que mantuvieran un intercambio de opiniones constante. El cual, para los estudiosos del derecho y amantes de la filosofía jurídica nos ha beneficiado muchísimo porque nos ayuda a comprender las dos grandes posturas, positivismo vs. justnaturalismo, y también, sirve para profundizar más a fondo en opiniones de nuestro querido Lone Fuller. Pero este tipo de debate no fue casual y espontáneo, todo lo relacionado con estas materias, con la teoría jurídica se ha ido desarrollando a través de debates. Hart vs. Dworkin/Roscoe-Pound vs. Calle-Welling/Kelsen vs. Schmidt. 6.1 Herbert Hart siendo justos, y teniendo en cuenta que ya conocemos con gran perfección a Lone Fuller, parece necesario establecer algunas menciones o notas biográficas sobre quién es Herbert Hart, ya que no sería correcto abordar un debate entre dos personas, sin conocer un poco a cada uno de ellos. Herbert Hart, 1907-1992, es uno de los máximos representantes de la corriente positivista, en concreto, de la jurisprudencia analítica. Estudió abogacía en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde trabajó como académico. Un dato bastante curioso sobre la vida de este jurista es que durante la Segunda Guerra Mundial ingresó en el Servicio de Inteligencia británico, MI5, dedicándose al espionaje y a la seguridad interna del país. Su obra más conocida es The Concept of Law, 1961, una de las obras más influyentes de la filosofía jurídica. 78 En cuanto a los aportes doctrinales podemos destacar su diferencia entre las reglas primarias y secundarias, siendo las primeras reglas de conducta, y las segundas reglas de reconocimiento. También estableció un derecho natural de contenido mínimo 153, basándose en 5 axiomas. 1. Vulnerabilidad humana, 2. La igualdad, 3. El altruismo limitado, 4. Los recursos limitados, 5. Comprensión y fuerza de voluntad limitada. 6.2 Harvard Law Review La Harvard Law Review, es una revista jurídica que se publica 8 veces al año, desde noviembre a junio.
Su primer número fue publicado en 1887, concretamente el 15 de abril, por ello, es la revista sobre temática legal más longeva en los Estados Unidos que continúa a día de hoy publicándose. Los encargados de la publicación son un grupo independiente de estudiantes de la Facultad de Derecho de Harvard, Harvard Law School. No solo nuestro Lon Fuller y Herbert Hart han publicado en esta revista, son grandes nombres los que han formado parte de la historia de la misma, ya sea publicando algún artículo o bien con otro tipo de labores de gestión, organización, publicación o cualquier otra tarea. Cabe destacar, por ejemplo, la participación de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos de América. Esta revista acogió el que podríamos denominar como primer asalto del debate entre ambos autores. Comenzó con la publicación en la misma, en 1958, de un artículo que firmó H. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, y Fuller posteriormente publicó también en la Harvard Law Review, un artículo de contestación denominado como Positivism and Fidelity to Law. Hart en su artículo propugna que las normas provienen únicamente de los seres humanos. Las reglas confieren derechos, y aunque son distintas de los mandatos, ellas no necesitan ser reglas morales o coincidir con estas. Los derechos, existen bajo las reglas de las ceremonias, los juegos y en muchas otras esferas reguladas por pautas que son irrelevantes frente a la cuestión de la justicia o lo que el derecho debe ser. Tampoco es necesario que las reglas que confieren derechos sean reglas justas o moralmente buenas. 154. A pesar de lo que Fuller quiera hacer creer al resto, y sobre todo 153 Peña considera que en la idea del contenido mínimo del derecho natural de H. Hart existe sin lugar a dudas una clara conexión necesaria entre el derecho y la moral, véase, Peña Freire, Antonio Manuel. Legalidad y orden jurídico. El debate sobre la legalidad del exterminio nazi. Atelier, Barcelona, 2018. 154 Hart, H. El positivismo y la separación del derecho y la moral. El debate Hart-Fuller, traductor por Jorge González Jacome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 43. 79 Critica la unión entre la moral y el derecho a lo largo de todo su artículo, pero cabe mencionar una crítica que realiza a través de nada más y nada menos que Ulises o Dante, y de los recuerdos de una experiencia terrible. El testimonio de quienes han descendido a los infiernos y, como Ulises o Dante, volvieron con un mensaje para los seres humanos. Solamente que en este caso el infierno no estaba debajo o más allá de la tierra sino en este mundo, fue un infierno creado por los hombres para someter a otros hombres. Esta apelación viene de aquellos pensadores alemanes que vivieron durante el régimen nazi y reflexionaron sobre sus manifestaciones perversas en el sistema jurídico. 155 Tenemos que poner sobre la mesa el trasfondo del debate, que es nada más y nada menos que el régimen nazi. El contexto de ambos autores coincidió en parte con la posguerra, Segunda Guerra Mundial, y con la caída del régimen nazi 156, y con ello, los debates jurídicos que surgieron en Alemania sobre si las leyes del nazismo habían sido legales o no, por lo que tanto Fuller como Hart buscaban argumentar si lo era o no, y demás debates que surgen alrededor de esta cuestión, aunque como es obvio, ambos castigan los horrores cometidos por estos. Para explicar su postura Hart se apoya en pensadores como Austin, el cual había dicho algo tan brutal, pero cierto, como esto. Las leyes más nocivas, y por tanto aquellas más opuestas a la voluntad de Dios, han sido y son continuamente aplicadas como leyes por los tribunales de justicia, una excepción, objeción o alegato fundado en la ley de Dios, nunca ha sido aceptado en una corte de justicia, desde la creación del mundo hasta el momento presente. 157 Se creó un eslogan de que el derecho era derecho, y esa distinción entre el derecho y moral se dio en su máxima expresión en Alemania. 155 Y Biden, p. 62. 156 Si quiere ponerse un ejemplo de un régimen cruel y perverso, el régimen nazi es frecuentemente utilizado como tal, siempre se señala a este régimen como el claro ejemplo de un régimen cruel que operó respetando los principios de legalidad. Así lo hace por ejemplo, Friedman, 1967, p. 19, a su vez citado por Cliteur, 1999, p. 111. Este último también pone otro tipo de ejemplos de órdenes o reglas que eran teóricamente respetuosos con los que denominamos principios de legalidad, como, por ejemplo, la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años de edad que hubiesen nacido en Belén. Originariamente, fue un ejemplo de Díaz, 1985, p. 493.
U otros ejemplos como pueden ser los casos de los estados sureños de Estados Unidos antes de la abolición de la esclavitud o de Sudáfrica durante la etapa del apartheid. Walter F. 157 Austin, John. El objeto de la jurisprudencia, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, 2002, p. 185. 80 pone de relieve que existen muchos casos de personas acusadas de los crímenes que se cometieron en la Alemania nazi que sostuvieron como objeto de defensa que esas acciones no eran contrarias a la legalidad 158 del régimen, sino que al contrario, eran totalmente legales en el momento en el que se produjeron. Ahora bien, se respondió a estos entendiendo que esas leyes no eran leyes, que eran inválidas. No está del todo de acuerdo y cree que muchos podemos aplaudir el propósito de castigar a una mujer por un acto moralmente indignante, pero se llegó a esa consecuencia mediante la declaración de que una ley establecida desde 1934 no tenía fuerza de ley, y como mínimo debe dudarse de la sensatez de ese proceder. A pesar de lo detestable que puede ser la legislación y el castigo retroactivo, haber sido explícitos al respecto en este caso al menos hubiera tenido el mérito de la honestidad. 159 La síntesis de las posturas de ambos sobre esta cuestión es, por un lado, Art cree que el régimen nazi era válido jurídicamente pero que era tan sumamente injusto que los súbditos no tenían ningún tipo de obligación moral de obedecerlo. 160 En cambio, Fuller cree que después del colapso del régimen nazi, las cortes alemanas se enfrentaron con un problema verdaderamente aterrador. Era imposible para ellas declarar ilegal toda la dictadura o considerar nula cada decisión y promulgación normativa que había emanado del gobierno de Hitler. Algunas distorsiones intolerables hubiesen resultado de cualquier declaración de ilegalidad integral de todo lo ocurrido durante 12 años. De otro lado, era igualmente imposible arrastrar al nuevo gobierno cada perversidad nazi que había sido cometida en nombre del derecho, cualquiera de los dos cursos de acción hubiera infectado al futuro incierto con el veneno del nazismo. 161 Para Fuller ninguna norma que no respetará los principios morales, los 8 requisitos que tanto propugna y que tienen que aparecer en todo régimen jurídico que se considere como tal, puede tener carácter jurídico. Es decir, las leyes del nazismo no 158 Legalidad y exterminio son incompatibles. La legalidad y el derecho bien entendidos no son herramientas apropiadas para materializar las matanzas del genocidio nazi y Auschwitz no es el paradigma de un espacio pleno de derecho ni jurídicamente constituido, sino la antítesis de la legalidad y de lo que un orden jurídico representa. Véase Peña Freire, Antonio Manuel. Legalidad y orden jurídico. El debate sobre la legalidad del exterminio nazi. Atelier, Barcelona, 2018. p. 27. 159 Art. H. El positivismo y la separación del derecho y la moral. El debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 69. 160 Auschwitz no hubiera sido posible sin el derecho y los campos de exterminio y el holocausto fueron fenómenos plenamente jurídicos. Véase Fraser El derecho después de Auschwitz 2005, p. 10. 161 Fuller, Lon, L. El positivismo y la lealtad frente al derecho. Una respuesta al profesor Art. El debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 122. 81 Tienen carácter jurídico. Durante el régimen nazi hubo repetidos rumores sobre leyes secretas, seguramente no pueda haber aberración jurídica más grande que la ley secreta. 162 Claramente esto es una vulneración del principio de la publicidad que tanto promulga, e igualmente encontramos argumentos que muestran la vulneración de otros principios, como la conocida como irretroactividad. Más, tal como ocurre con la retroactividad, lo que en la mayoría de sociedades se mantiene bajo control mediante restricciones tácitas de decencia jurídica se rompió de forma monstruosa bajo Hitler. 163 Hay algo todavía más complejo, que argumenta esto: cuando las formas jurídicas se volvían inconvenientes, siempre era posible para los nazis evadirlas completamente y actuar a través del partido en las calles. No había nadie que se atreviera a pedirles cuentas por cualesquiera atrocidades que así se cometieran. Los tribunales controlados por los nazis siempre estaban dispuestos a ignorar cualquier ley, incluso aquellas proferidas por los propios nazis, si era conveniente para ellos o si temían que una interpretación de los juristas podía resultar incómoda. 164 Otro de los principios, la estabilidad, claramente vulnerado. Termina afirmando que si este régimen se hubiera sujetado a los desideratums jamás hubiese sucedido lo que sucedió.
Art también establece una postura bastante interesante respecto a los jueces 165. Los malos de la historia, que son responsables por adoptar una concepción del juez como autómata, no son los pensadores utilitaristas. La responsabilidad, si ha de atribuírsele a alguien, es de pensadores como Blackstone, y en una era anterior, Montesquieu. La raíz de este mal es la preocupación con la separación de poderes y con la ficción infantil de Blackstone de que los jueces solamente descubren pero nunca crean derecho. 166. Digamos que no culpa del conflicto que existe con los jueces a las mismas personas que Fuller, y establece que el juez no ve, o finge que no ve, que los términos generales de esta regla son susceptibles de ser objeto de distintas interpretaciones y que tiene abierta la posibilidad de escoger una decisión que no está controlada por convenciones lingüísticas. El juez ignora o es ciego al hecho de que se halla en una zona de penumbra y que no está resolviendo un caso estándar. En lugar de elegir a la luz 162 y Biden, p. 127. 163 y Biden, p. 128. 164 y Biden, p. 129. 165 parece cuestionable su postura, ya que parece difícil pensar que los jueces y juristas nazis fueran paradigmáticamente positivistas. Irvonen o Stolleis, entre otros, han analizado esta cuestión. 166 Art. H. El positivismo y la separación del derecho y la moral. El debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 51. 82 de los fines sociales, el juez fija el significado de un modo diferente. 167 Esta parte es en la que más estuvieron de acuerdo, digamos que intentaron tenderse una mano ya que ambos creen que los jueces interpretan las normas, porque mientras realizan su labor no pueden evitar preguntarse el porqué de las mismas y la situación que están juzgando. En cambio, Fuller responde de forma tajante a la separación que establece Art del derecho y la moral. Claramente este es su punto más conflictivo en su debate. Fuller cree que debe existir esa unión entre el derecho y la moral, argumentando que tanto Art como el positivismo jurídico excluyen la moral de la esfera del derecho, y esto no puede aceptarse de ningún modo. De hecho, las enseñanzas defendidas por el positivismo jurídico no pueden entenderse como una doctrina válida si no unifican la moral y el derecho. Por otra parte, Fuller cree que tiene que existir un deber de fidelidad respecto del derecho, y defiende firmemente su moral interna. Organiza su artículo en diferentes puntos. Primero encontramos un apartado relativo a la definición del derecho, en donde argumenta que la tesis del profesor Art tal y como está formulada en la actualidad es esencialmente incompleta y que antes de que pueda conseguir los propósitos que busca tiene que preocuparse más claramente con una definición del derecho que tornará significativa la obligación de obedecer el derecho. 168 Luego, dedica otro apartado a la moral, en el cual encontramos reflexiones como el profesor Art parece asumir que los fines perversos podrían tener tanta coherencia y lógica interna como los fines buenos. De mi parte, me rehúso a aceptar tal presunción. 169 Continúa con un apartado reservado a los fundamentos morales de un orden jurídico, posteriormente dedica otro apartado al problema de restaurar el respeto por el derecho y la justicia luego del colapso de un régimen que no respeta ninguno de los dos, en el cual, comenta sus opiniones respecto al régimen nazi y sus leyes. Termina su artículo con 3 puntos en los que critica más profundamente al positivismo jurídico. El primero de esos puntos es las consecuencias morales del positivismo jurídico, continúa con el problema de la interpretación. El núcleo y la penumbra, y finaliza con los fundamentos morales y emocionales del positivismo, estableciendo que si ignoramos las teorías del derecho específicas asociadas con la filosofía positivista, creo que podemos decir que el tono predominante del positivismo es dictado por el miedo a una interpretación finalista del derecho y sus instituciones jurídicas, o al menos, por un miedo a que tal interpretación vaya demasiado lejos. La lealtad frente al derecho puede tornarse 167 y Biden, p. 52. 168 Fuller, Lon L., El positivismo y la lealtad frente al derecho. Una respuesta al profesor Art, el debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 97. 169 y Biden, p. 100. 83 Imposible si no aceptamos responsabilidades más amplias que van de la mano con una interpretación finalista del derecho.
176, 3. El debate en la obra La moral del derecho. El debate entre ellos no acabó en la Harvard Law Review, fue más allá de sus límites, quizá la revista se les quedó pequeña, y el conflicto avanzó y pasó a llevarse a cabo en la publicación de obras literarias, lo que elevó al debate a un nivel superior, ya que publicar una obra es un reto intelectual mucho mayor que un artículo, es un proyecto, sin duda, mucho más ambicioso. Estas obras fueron, por un lado, The Concept of Law de Art publicada en 1961, y The Morality of Law, de Lon Fuller en 1964. Podríamos pensar que sus críticas se realizan de forma indirecta, pero nada más lejos de la realidad, ya que incluso en la obra de Fuller existe un epígrafe que lleva por título el concepto de derecho de art, por lo que las críticas son directas y se mencionan sin ningún pudor. Aquí vamos a tratar sobre ese epígrafe y otras partes de la obra de Lon Fuller en las cuales menciona directamente a Art. La obra El concepto de derecho, de Art, como ya se ha mencionado, es una de las mayores obras de la literatura filosófica, y Fuller no trató de negarlo en ningún momento, al contrario, comienza alabando la obra, porque cree que es una contribución a la literatura de la jurisprudencia como no habían tenido en mucho tiempo, ya que Art intenta presentar una serie de soluciones a problemas jurisprudenciales de gran importancia. 171. De hecho, el propio Fuller reconoce abiertamente que ha aprendido muchas cosas del libro, pero a pesar de eso concluye que se encuentra en una profunda situación de desacuerdo con el análisis que propone Art sobre el propio concepto de derecho, junto con otro sinfín de argumentos. Considera sin duda que el tema central de la obra de Art se basa en el concepto de lo que denominó como la norma de reconocimiento. Art principia con una distinción entre normas que imponen deberes y normas que confieren poderes legales. Hasta aquí Fuller muestra consenso con Art, ya que esta distinción es conocida en los artículos filosóficos. Ahora bien, bajo las miras de Fuller esta distinción es bastante fácil de ser utilizada no en la forma correcta, y siendo mal aplicada ofuscaría incluso los problemas 170 y Biden, p. 161. 171. Compárese Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, ed. F. Trillas A, México DF, 1997, p. 148. 84. Más simples y sencillos. 172. Para explicar esta cuestión utiliza varios ejemplos, vamos a extraer uno de ellos. Problema de clasificar una norma que dice: cuando el fideicomisario ha pagado de su propio bolsillo gastos que pueden ser debidamente cargados a los bienes en fideicomiso, tiene el derecho de reembolsarse los fondos fiduciarios en posesión de él. El uso de la palabra derecho sugiere una obligación que corresponde al beneficiario, aunque el fideicomisario no tiene necesidad de hacer valer esta obligación. Por medio de una especie de autoayuda legal efectúa simplemente un traslado legalmente válido de los fondos que administra su propia cuenta. Por lo tanto, podemos deducir que estamos tratando de una norma que confiere poder, más bien que de una norma que impone obligación. Pero supongamos que el instrumento que crea el fideicomiso da, a su vez, al beneficiario la facultad de que al llegar a la mayoría de edad se transfiera directamente a él los bienes en fideicomiso. Todavía más supongamos que el beneficiario ejerce esta facultad antes de que el fideicomisario haya tenido oportunidad de reembolsarse los fondos del fideicomiso. Evidentemente el beneficiario tiene ahora la obligación legal de reembolsar al depositario. Sin embargo, el principio fundamental es el mismo en ambos casos, a saber, que el fideicomisario tiene derecho al reembolso a expensas del beneficiario. Ya sea, por así decirlo, que se le dé poder para hacerlo por sí mismo, o un derecho contra el beneficiario, con la obligación correspondiente, la cuestión es simplemente buscar la manera más apropiada de lograr el resultado. 173. Su ejemplo, le lleva a negar la afirmación de Art, respecto a la regla de reconocimiento, la cual es un instrumento sumamente valioso para el análisis de las muchas cosas que han intrigado tanto al jurista como al político teórico. 174. Otra de las críticas versa sobre la identificación que realiza Art del derecho con el poder coercitivo. Un sistema legal, afirma, no es lo mismo que la opción imperativa del bandido armado. Pero si la regla de reconocimiento significa que cualquier cosa llamada ley por el acreditado legislador se considera ley, entonces el apuro del ciudadano es en cierta forma peor que el de la víctima del asaltante. Si un pistolero dice: la bolsa o la vida, es de entender que si le das el bolso con tu dinero te perdonará la vida. Ahora bien, existe la posibilidad de que le entregue el bolso y aún así me dispare, por lo que una rendición se basa en la esperanza de que el otro cumpla su palabra. Así que, la distinción 172 y Biden, p. 149. 173 y Biden, pp.
149, 150. 174 Art. H. El concepto de derecho, Oxford University Press, 1961, p. 65. 85 Misma que hace Art entre la situación frente al pistolero y un sistema legal no contiene sugerencia alguna de ningún elemento de reciprocidad tácita. 175 Fuller va más allá con esta cuestión, me atrevo a decir que un error básico de método impregna toda la forma de tratar de la regla de reconocimiento de Art. Así trata de dar en todo, con la ayuda de esa regla, respuestas jurídicas claras a preguntas que son esencialmente de hechos sociológicos. Esta mala aplicación de la regla se hace más evidente en su discusión de lo que él llama el problema de la persistencia del derecho. Un monarca absoluto, el rey Rex V, sucede en el trono a su padre, el rey Rex IV. A pesar de este desplazamiento en la fuente humana del derecho, las leyes promulgadas por Rex IV, se consideran ordinariamente como permanentes e inmutables hasta que Rex V anuncia algunos cambios en las mismas. Este es el hecho sociológico que Art trata de explicar. La explicación de Art acerca de este hecho de la experiencia, es decir, que la norma de reconocimiento señala no al hombre, sino al cargo, e incluye en este las normas de sucesión legal. Biografía generada por Biografías en español.